¿Ya? Sí. Muy buenas tardes, estimados alumnos, muy buenas tardes, alumnos del curso Literatura Hispanoamericana del siglo XIX. Ya estamos en pleno trabajo, esperamos que el señor Santos Quispe se haga presente para leer su exposición ante el auditorio de nuestro curso, ¿no? Ese ha sido un requisito que ya cumplieron todos los demás alumnos y él, diríamos, en todo caso no alcanzó es esta vez la oportunidad que a él le corresponde de participar con la lectura del trabajo que acá lo tengo a la vista, y con él seguiré desde el principio hasta el final el trabajo para poder calificarlo, porque ese es su examen parcial, ¿no? Y él se ha esforzado en hacer, en presentar, así que ahora tiene la oportunidad. Y los demás jóvenes que van ingresando, por favor, que vayan ingresando. Hay alguien que quiere ingresar, no sé, todavía, pero no veo que a ningún alumno haya ingresado, pero mientras tanto nosotros vamos diciendo que después de la exposición del señor Santos Quispe, ¿no? Retomaremos el curso ya de una manera adecuada, en la que haremos una especie de retroalimentación y a la vez aprovecharemos muchos elementos se podrían aprovechar, algunos de ellos ya se expusieron en la clase anterior. Podemos hacer una retroalimentación para relacionar lo que se está haciendo ahora con lo que ya se hizo, ¿no? Para hacer una especie de, claro, estamos haciendo un movimiento temporal, ¿no? Como corresponde de acciones humanas que transcurren pues así de manera dinámica, ¿no? Entre el presente y el pasado principalmente. Bueno, el futuro está ahí siempre, es una posibilidad. En cambio el presente, como su nombre lo indica, significa la presencia física, ¿no? Ese es el sentido de mi intervención en estos momentos en que estamos esperando el ingreso de los estudiantes, especialmente el ingreso del señor Santos Quispe, ¿no? Para leer la exposición de su trabajo titulado Análisis narratológico del matadero de Esteban Echeverría. Hay un error en el apellido, no es Echevarría, no, es Echeverría. Ya la clase anterior también ya lo mencioné, ¿no? Echeverría, no es Echevarría, ¿ya? Entonces el tiempo está transcurriendo, tampoco veo que ingrese algún otro alumno, esperamos que lo hagan ya en cualquier instante. Está abierto el acceso a nuestro estudio, a nuestra aula, a nuestro lugar de trabajo, donde el profesor González Montes comparte sus clases con sus alumnos del curso de Literatura Hispanoamericana del siglo XIX. En cuanto al, digamos, desarrollo del curso, estamos en estas clases que vamos a reiniciar, ¿no? Luego de haber pasado la fase de los exámenes, estamos trabajando todavía dentro del periodo del modernismo. Creo que será el movimiento, el famoso modernismo, el trascendente modernismo, ¿no? Es un poco la antesala para el surgimiento de los movimientos literarios que aparecieron en el siglo XX, y ya es también para todos, me incluyo, el siglo pasado, ¿no? Cuando yo, la mayor parte de mi tiempo he vivido en el siglo XX, y entonces cuando decía el siglo pasado era el siglo XIX, ¿no? Pero ahora no, ahora ya el siglo XIX es el siglo antepasado, porque ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? A inicios
estamos en la tercera década del siglo XXI. Hago estas precisiones temporales para ubicarnos, porque nosotros estamos viviendo en todo sentido una situación de transición, ¿no? Hemos pasado, pronto la mayoría de ustedes hayan nacido en el siglo XXI o a finales del siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en esa transición. Igual yo nací durante un año del siglo XX, y bueno, gracias a Dios, debo decirlo, sigo trabajando en la Universidad de San Marcos, mi alma mater, y donde imparto este curso ya en varias oportunidades, y destaco su importancia porque ese siglo XIX es el siglo donde se realiza la independencia de nuestros países que dejan de ser colonias, virreinatos o capitanías y llegan a asumir o asumen el rol, el nivel de países, ¿no? Nivel de países supuestamente ya independientes. España quedó atrás, ¿no? Adelante, por favor, ingrese el señor Medina. Señor Medina, buenas tardes, estamos esperando la llegada del señor Santos. Bueno, ya sabemos que los peruanos nos caracterizamos por nuestra impuntualidad, ya deberían estar acá, pero mira, el primero en llegar es el señor Medina, un destacado, muy destacado alumno, y bienvenida a él. Así que si no viene el señor Santos, ahí está ingresando Ortega también, me alegra, ¿no? Está Ortega, está Medina, ya van apareciendo los jóvenes de este curso. Ya estamos esperando solamente el ingreso del señor Santos Quispe, que todavía no lo ha hecho, ¿no? Y como falta su exposición, que es el examen parcial, el que obtendrá una nota para su promedio, ¿no? Entonces, por eso que estamos dando unos minutos de espera, porque igualmente yo que estoy acá pues desde el comienzo, ¿no? Veo que hasta el momento se ha producido el ingreso de dos alumnos que son Ortega, Medina, ¿no? El protagónico, que es el señor Santos Quispe, no aparece hasta el momento, ¿ah? Me preocupa un poco porque él debió ser el primero en ingresar, no sé, no nos ha enviado ningún correo para manifestar que ha tenido alguna indisposición de algún tipo que le impida estar presente, pero que ya él sabe, ¿no? Porque es alumno que asiste regularmente, así que a él lo estamos esperando. Si transcurre un plazo ya muy significativo, pues continuaremos o retomaremos precisamente en nuestro curso, ¿no? Está ingresando el señor Villanueva, que ya expuso en la clase anterior. Bienvenido, señor Villanueva, adelante, estamos a la espera del último expositor, que es el señor Santos Quispe. Estamos a la espera, que estamos dándole un tiempo prudencial, ya en realidad son 10 minutos, todavía no se ha hecho presente. Creo que el límite será pues unos 15 minutos, ¿no? 15 minutos de espera del señor Santos Quispe, que, repito, todavía no ha ingresado, todavía no se ha hecho presente para leer su exposición, pero sí ya está presente Juana Inés. Que confirmen si escuchan mi voz. Yo he estado hablando con ustedes, les consta. ¿Me escuchan? Ya, qué bueno. Como ustedes saben, estamos esperando al señor Santos Quispe. En caso de que él no se hiciera presente, porque ya son más de 10 minutos de espera, llegado a los 15 minutos, entonces daremos por cerrada la posibilidad del señor Santos. Lamento que no haya sido puntual, ¿no? Lamento mucho, pero ya tenemos que continuar con el desarrollo del curso exactamente en unos 3 minutos básicamente, ¿ya? Son las 4:45,
4:45, ¿esa es la hora? 4:39. 4:39, ¿no? Sí. Sí, 4:47. 4:39 son. Ya. Entonces será 4:39 ya. La clase empieza a 4:30, han pasado 9 Sí, minutos. pues Facebook, un administrador aprobó la publicación de 39. Sí. Sí, siga nomás usted. Ya, bueno, entonces ya damos por ausente al señor Santos Quispe, lamento mucho, pero ya el tiempo ha transcurrido y él no se ha hecho presente y por tanto ya queda descartada su... Bueno, vamos entonces a reiniciar nuestro curso porque no se ha hecho presente el señor Santos Quispe, ya lo hemos esperado más del tiempo señalado, ¿no? Y entonces retomaremos nuestras clases haciendo una especie de analepsis, un pequeño viaje al pasado, ¿no? Vamos a ver, unos minutos por acá, ¿qué pasa? Sí, ya estamos por... Bueno, comenzamos la clase señalando que el desarrollo del tema del cuento, del análisis que ustedes han realizado del relato El Matadero, representativo texto del siglo XIX, ¿no? Entonces eso quería yo, ya que hemos estado concentrados en los análisis, escuchar los análisis que ustedes han realizado, quería, a manera de retroalimentación, ver las diferencias que hay entre el relato hueco costumbrista, romántico, y el relato modernista, pero bueno, lamentablemente no encuentro aquí vamos a ver si hay un poco de suerte. Ya, si no, ya continuamos nomás. Bueno, entonces retomamos el curso. Lamentablemente no he podido ubicar este texto. En todo caso, lo que quería yo con esa lectura que se me ha perdido en este momento, lo que quería era destacar es justamente las diferencias que hay entre este cuento fuerte, este cuento intenso, con una serie de componentes que llevó a considerarse que de alguna manera no es cuento, si es cuento. Hay un debate en la crítica literaria alrededor del estatus, alrededor del género, la especie. Yo creo que en particular que considero que sí es un cuento, ¿no? Lo que ocurre es que ya, bueno, su nacimiento y su difusión fue un tanto irregular, porque como ustedes bien recuerdan, cuando hemos hablado de los románticos, dijimos que Esteban Echeverría había escrito este texto, ¿no? Había escrito este texto en 1830 y tantos, no se sabe, no se señala la fecha, pero que no lo publicó. Él no lo publicó como había publicado La Cautiva, como había publicado otros textos, ¿no? Entonces, al morir Echeverría,
el relato El Matadero quedó inédito, ¿no? Nadie lo leyó, pero fue descubierto muchos años después, no se sabe exactamente en qué año también, pero a partir o después de la muerte del autor, fue descubierto por el distinguido crítico Juan María Gutiérrez. Por favor, tomen nota de ese nombre al que ya hemos mencionado en algunas páginas del curso, ¿no? Y entonces allí hemos podido comprobar que se trata de un crítico de mucha calidad, de muchos quilates. Propiamente sería el primer crítico hispanoamericano del siglo XIX, ¿no? Nacido en la Argentina, ¿no? Con una apreciable labor crítica como comentarista, como crítico literario, también como editor, porque él fue el que finalmente decidió editar El Matadero en 1871, y esta publicación póstuma, ¿no?, causó un revuelo tremendo en esos momentos, y ese revuelo repercutió durante muchos años porque la crítica se dio cuenta que ese texto, que no se había publicado en su momento, en realidad llevaba a replantear, diríamos así, la literatura argentina y por tanto también la hispanoamericana. Llevaríamos a replantear el problema del inicio del cuento. ¿Cuándo comienza el cuento, estrictamente hablando? ¿Es con el matadero o antes de él? ¿O no es con el matadero? Entonces hay una discusión crítica en la que participa activamente Juan María Gutiérrez. Y vean ustedes, el caso del matadero muestra pues cómo las relaciones de los autores con los críticos literarios es relevante, ¿no? Como lo es en el caso peruano el de don Antenor Orrego y César Vallejo, que también, diríamos, tuvieron una relación muy fraterna, muy fructífera, y llevó a que el destacado crítico Antenor Orrego hiciera el prólogo del libro Trilce de César Vallejo en 1922. El próximo año se cumple 100 años de la publicación de Trilce, que es uno de los más grandes libros de poesía, no solo de la literatura hispanoamericana, sino de la literatura mundial, ¿no? Entonces, que quería hacer referencia a estos hechos para que se comprenda, y por eso queríamos aprovechar para destacar esta diferencia, este perfil fuerte que tiene El Matadero frente más bien al perfil más sutil, al perfil más artístico que tiene el cuento modernista, el cuento de Darío. Quizá lo podamos leer una vez que yo vi que el texto. Hay grandes diferencias entonces entre este cuento impresionante, este cuento brutal, podríamos decir así, escrito con una fuerza, con un fundamento crítico en contra de las dictaduras. Y vean ustedes, en ese sentido también es premonitorio este cuento, porque ¿qué ha sido la historia de nuestro continente sino una suma de dictaduras, de opresiones, de golpes militares, de mítines, de enfrentamientos, de guerras populares, no solo en el 20, sino incluido el 20, ¿no? Y aún estos tiempos en que vivimos la pandemia, se siguen dando una serie de conflictos. No vivimos en el mejor del mundo, sino por el contrario, en uno de los peores espacios del mundo, donde hay una excesiva violencia intolerable, ¿no? Intolerable para seres humanos como somos nosotros. Bueno, los invito a revisar en su material, porque haré lectura de dicho material, ¿no? Los invito a identificar en su extenso material, digamos un material que les he entregado hace ya algunas clases, identificar en la página 32
el nombre de Leopoldo Lugones. El nombre de Leopoldo Lugones. Vamos a continuar. Es un autor sumamente importante, ¿no? Yo estoy entusiasmado verdaderamente con esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes algunos conocimientos acerca de este importante escritor que se llama Leopoldo Lugones. Aquí muestro una carátula. He encontrado últimamente, ¿no?, este libro pequeño que reúne algunos de los cuentos, ¿no? Esta es una especie de antología que se llama Cuentos Fantásticos Leopoldo Lugones, Letras de América, edición íntegra, ¿no? Acá muestro con orgullo, con entusiasmo, para que ustedes también se entusiasmen y busquen esta edición. No es fácil, ¿eh? No ha sido. Acá tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 o 14 cuentos maravillosos, algunos cuales ya he leído, ¿no? Y quizá lo comentaremos. Bueno, en todo caso quería decirles, para que ustedes estén con la atención debida, ¿no?, que Leopoldo Lugones es un autor de primer nivel, ¿no? Diríamos, es ya un escritor legendario, ¿no? Es decir, como Vallejo, como Rubén Darío. No se le menciona mucho últimamente, fue muy polémico en su tiempo, pero nosotros que somos estudiosos, especialistas, debemos alegrarnos de la existencia de este autor y de la producción. Él destacó muchísimo, tanto en la lírica, ¿no?, como en la narrativa, y también en otros campos, porque fue un hombre muy activo, muy viajero, ¿no? Hizo el famoso viaje a Europa, como todos nuestros escritores, tuvo una vida intensa, fue un personaje polémico, no solamente en la literatura, sino en la política de su país, ¿no? Incluso vino al Perú con motivo de el primer aniversario de la independencia, es decir, estuvo en Lima en 1924. Leopoldo Lugones estuvo en Lima, probablemente estuvo alojado en el Hotel Bolívar, y creo que su presencia en Lima también causó revuelo, dio algunas declaraciones, porque él también políticamente, diríamos, había cambiado en sus años más jóvenes. Fue un hombre de izquierda, vamos a decir, vamos a emplear esa denominación. Fue un hombre con simpatías por las causas populares, pero durante el transcurso de su vida fue virando un poco hacia la derecha, ¿no? Entonces creo que cuando viene como representando a Argentina a esa conmemoración de 1924, ¿no?, en Lima, ¿no?, y seguramente ese año se habría inaugurado quizá el monumento a San Martín, o quizá antes. Él vivió en todo caso, y esto lo digo de memoria porque algunas cosas ya las sé de memoria, por lo menos hasta el momento, ¿no? Él nació en 1874, lo voy a anotar acá, ¿no? 1874, y murió en 1938, ¿no? Esas son las fechas de su periplo vital. 1874, diríamos, nació cuando comenzaba o iba a comenzar el modernismo, ¿no? Y ya él desde joven, él nació en Córdoba, una importante ciudad argentina, fue un migrante más, como acabamos de señalar, ¿no? Un hombre que en cierto momento de su vida, siendo aún muy joven, abandonó los estudios, ¿no?, que estaba haciendo en Córdoba, y se vino a Argentina a hacer la carrera de escritor. Y vaya que fue una carrera muy interesante, ¿no? Fue una carrera muy atractiva, porque fue él siempre un personaje polémico, un personaje crítico, que
ha sido admirado mucho por Borges, ¿no? Pues Borges también ha tenido ciertas discrepancias con lo que planteó en su momento Lugones, pero claro, no, ellos nunca se vieron, nunca se conocieron, porque Borges, si no recuerdo mal, nació en 1899, algo así, ¿no? Es decir, casi una distancia generacional, pero luego ya, claro, posteriormente, cuando él se enteró de la existencia de Lugones, leyó sus textos, polemizó con él, y he tenido oportunidad de ver un magnífico trabajo de un crítico, no recuerdo su nombre en este momento, en el que plantea, es un cuento, ¿no? Plantea las relaciones, claro, en el plano de lo posible, plano literario, las relaciones entre Leopoldo Lugones y Jorge Luis Borges. Ya les daré el dato porque vale la pena. Es un extraordinario ensayo de nuestro querido poeta Óscar Ján. Óscar Ján es un maravilloso poeta y ya estamos preparando un libro sobre él, estamos trabajando, ¿no? Y él hace un magistral análisis de estas supuestas relaciones que se dieron a partir simplemente de una dedicatoria. Realmente Óscar Ján es un gran crítico literario, y acá les muestro la carátula de este libro que ustedes deben tratar de conseguir, por favor, por caridad, les invoco, les imploro. Este es un libro maravilloso que debe ser leído y releído constantemente. Es un libro al cual yo quiero mucho, al cual yo admiro, y admiro mucho a la persona gracias a la cual descubrí este libro, ¿no? A ellas siempre mi homenaje. El libro se llama Magias de la Escritura. Entonces, que también nos sirva como un elemento más para resaltar desde ya, aún sin haber comenzado el discurso como lo hacemos habitualmente, pero quiero que ya ubiquen, por favor, tomen nota. El autor es Óscar Ján, el apellido se escribe H-A-H-N, ¿no? Es un apellido alemán, no lo sé. Óscar no está tildado aquí, en esta libro de presentación, se llama Magias de la Escritura, Magias de la Escritura, ¿no? Este es un libro publicado por la editorial Andrés Bello, ¿no? Y quiero mencionar el nombre del ensayo, acá está, sí, aquí está el maravilloso ensayo, se llama Borges y el arte de la dedicatoria. Así se llama ese maravilloso, extraordinario ensayo de Óscar Ján, Borges y el arte de la dedicatoria. De corazón, les deseo que encuentren este libro, Magia de la Escritura de Óscar Ján, porque estudia además diversos autores, estudia como unos 10 o 15 escritores hispanoamericanos, entre ellos Alfonso Reyes, es otro gigante que ustedes deben conocer, un mexicano extraordinario. Además acá hay más de un ensayo sobre Borges, hasta sí, 3 quizá, ¿no? También hay un trabajo de Cortázar, luego sobre el poeta Enrique Lin, luego para quienes se interesen por el cuento fantástico hispanoamericano, hay un ensayo sobre los precursores y maestros, luego sobre Julio Herrera y Reisig, que es un escritor modernista, ¿no? Un simpático ensayo que se llama Julio Herrera y Reisig, o El indiscreto encanto de lo cursi, ¿no? Es un autor muy interesante, he leído que de alguna forma influyó en César Vallejo, eso ha sido mencionado por críticos muy serios, ¿no? Pero en todo caso es todo un personaje, y en un viaje que hicimos a Paraguay
el año 2020, un poco antes de la pandemia, tuvimos oportunidad de conocer el local donde funciona la Academia Uruguaya de las Letras, así se llama, Academia Uruguaya de las Letras, y cuya sede es precisamente la casa de este ilustre escritor Julio Herrera y Reisi, que supongo donó la casa, o en fin, ¿no? Porque fue, así se señala. Bueno, también se habla aquí de Vicente Huidobro, otro poeta importante, 2 ensayos sobre Vicente Huidobro, un ensayo sobre Pablo Neruda, que hemos tenido oportunidad de confrontar en algunos. Luego, las marchas de la lectura, La otra muerte y la otra doncella, Fisonomía de Pessoa Bellis, Neruda pregunta, Carlos Germán Belli, ese rico amanuense del Perú. Ese es otro ensayo maravilloso porque está dedicado a un poeta nuestro, Carlos Germán Belli, de la generación del 50, y que de manera metafórica, pero extraordinariamente generoso, Oscar Hahn le llama Carlos Germán Belli, ese rico amanuense del Perú. Extraordinario. Luego, un ensayo sobre Jorge Edwards, un escritor chileno estupendo, Historia de una obsesión. Lean novelas de Jorge Edwards. Juan Gelman, también otro escritor destacado, El inquilino de la soledad. José Emilio Pacheco, otro grande de la literatura hispanoamericana del siglo XX, un ensayo sobre la poesía de la guerra nuclear, ¿no? Un extraordinario libro, entonces, que de una u otra manera también está relacionado con el siglo XIX, ¿no? Entonces, luego de esta presentación de los conceptos que acabo de mencionar, les ruego seguirme en la lectura de lo que hemos preparado, ¿no? Y que luego se agregarán otros materiales, lo que hemos preparado acerca de este escritor, Aquí tengo yo la versión para ustedes que tienen también en el aula virtual. La versión está en la página 32, dice simplemente Leopoldo Lugones, ¿no? Entonces comenzamos la lectura, aunque ya hemos adelantado algunos datos para que ustedes tomen con mayor interés. Acá la parte biográfica es muy importante. Nos encontramos ante un grande, repito, por ejemplo, el libro Lunario Sentimental. Lunario Sentimental es una de las grandes cumbres de la poesía hispanoamericana. Lamentablemente no hemos podido conseguirlo, pero entonces Leopoldo Lugones es un modernista ya de la segunda jornada, ¿no? Que publicó Leopoldo Lunario Sentimental, extraordinario poemario que invitamos a que lea, y luego fue autor de una serie de otros poemarios y otros textos narrativos, de modo que muchos han rescatado la figura de Leopoldo Lugones, ¿no? En el Perú hay admiración por este escritor, entre ellos el crítico amigo mío, José Witch, ¿no? Que él debe haber publicado. Él trabajó hace algunos años con el doctor Brescia, me parece, un catedrático argentino. Witch trabajó con él, y es probable que uno de los temas es posible, ¿no? No he tenido oportunidad de conversar con Witch, pero es posible que uno de los posibles temas que habrían trabajado en equipo sería de Leopoldo Lugones, ¿no? Entonces leo aquí con mi prosa, ¿no? Dice: Leopoldo Lugones, uno de los más grandes poetas de la Argentina y de América, ha enriquecido la poesía de nuestra lengua con páginas de perdurable y pura belleza. Surgido a fines del siglo XIX, su poesía
al principio no exenta de influencias, va madurando de libro en libro, para culminar en el libro de los paisajes y odas seculares, ¿no? Publicado este último en 1910, es decir, ya en los inicios del siglo XX, ¿no? Si bien su obra maestra, Romances del Río Seco, no aparecerá sino casi 30 años después. Romances del Río Seco no aparecerá sino casi 30 años después, en 1938, ¿no? Romances del Río Seco, 1938. A poco de su muerte, porque como hemos dicho, Leopoldo Lugones, igual que Vallejo, miren la coincidencia, ambos murieron en 1938. La diferencia está en que, bueno, Vallejo murió en París, ¿no? Murió de alguna enfermedad que finalmente lo llevó a la muerte a los 44 o 46 años, mientras que en el caso de Lugones, él se suicidó, ojo, se suicidó, se mató en mano propia, en una de las islas de este afluente del Plata, que es el río, me he olvidado el nombre del libro, del río, ya me acordaré, es un río que está muy, el Tigre, ¿no? Allí dice. Entonces, este libro importante de él se publicó en 1938, a poco de su muerte, publicada por su viuda. Además de su enorme talento poético y del arte recio y varonil de su prosa, Lugones fue un incansable promotor de ideas, un agitador en la más noble acepción del término, y en tal sentido gravitó en los últimos 40 años en la conciencia argentina de manera bien visible, aunque paradójico y cambiante siempre. No tuviera en el campo de la política y del pensamiento los numerosos y entusiastas admiradores que como poeta tuvo siempre dentro y fuera de la Argentina, ¿no? Sí, bien, entonces el hombre paradójico, como se señala aquí, gravitó en la política, tanto en Argentina como fuera de ella, fue un grande, así como Borges, pero un hombre más vital, más activo, más polémico que nuestro querido Jorge Luis Borges, ¿no? Dice, Lugones nació en Villa María del Río Seco, provincia de Córdoba, en 1874. En la capital de su provincia estudió hasta el 4º año del Colegio Nacional, ¿no? Pero abandonó sus estudios para dedicarse de lleno al periodismo y a las letras, ¿no? Estaba comprometido pues con la literatura. Así lo vemos hacer sus primeras armas en el interior de Córdoba, debe ser un periódico, ¿no? En el interior de Córdoba, y otras publicaciones locales, donde bajo el seudónimo de Gil Paz, recuerden ese seudónimo, Gil Paz, ¿no? Escribe prosas y verso de subido tono revolucionario. Ese es mi querido Leopoldo Lugones. En 1893, a los 19 años, es precoz, en 1893, a los 19 años, publica su primer libro, Los Mundos, que no tuvo resonancia alguna y que el mismo autor olvidó incluir luego en la lista de obras, ¿no? Pasa a veces que él, por ejemplo, publicó muy temprano,
este libro llamado Los Mundos, que no tuvo repercusión. Por eso les pido a ustedes también, o les recomiendo yo como profesor, que en cuanto a ustedes son gente muy joven, por eso lo digo, he visto también casos anteriores de literatos que a veces publican y luego se arrepienten, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que madurar, hay que trabajar bastante con la forma, con el contenido, hay que leer a los autores según el género que uno elige, ¿no? Hay que tomar en cuenta ese detalle para que los resultados sean favorables. En este caso, él estaba deseoso de publicar, como ocurre, claro, con alguien que pertenece al mundo de la literatura, ¿no? Pero, en todo caso, este primer libro tiene, sin embargo, un valor histórico. ¿Por qué? Porque es el libro que no tuvo trascendencia, pero corresponde a este autor que luego se hizo famoso, y seguramente hay hasta estudios sobre este primer libro para ver por qué o dónde están las deficiencias que podía haber mostrado Lugones en este libro de 1893, que además de esa manera él se ubica dentro de los rangos del modernismo, ¿no? Dentro de los rangos del siglo XIX, casi en 1893. Aún el 19 dice, en 1895 decide trasladarse a Buenos Aires, pero el viaje fue aplazado por causas imprevistas hasta el año siguiente, ¿no? 95, posterga su viaje. Se conserva una carta del poeta cordobés Carlos Romagosa, dirigida a Mariano de Bedia, paréntesis Juan Cancio, eso es su seudónimo, estamos hablando de personajes de aquellos años, de aquellos tiempos, ¿no? Entonces hay una carta, dice, se conserva una carta del poeta cordobés Carlos Romagosa, dirigida a Mariano de Bedia, Juan Cancio, en la que, al recomendarle al joven poeta que bajaba a la conquista de Buenos Aires, hacía de él una admirable semblanza, ¿no? Una semblanza, ustedes deben aprender a hacer también semblanzas de los autores, y aventuraba palabras sobre su porvenir que luego resultaron proféticas, ¿no? Sí, esto es lo que dice este poeta cordobés Carlos Romagosa, dice lo siguiente, ¿no? Cuando le escribe a Mariano de Bedia, dice: ha escrito mucho, estoy citando literalmente, colaborando en diarios y revistas de esta ciudad, y puedo asegurarle que desde sus primeros ensayos dejó vislumbrar que había en él un literato y un poeta de alto vuelo. Desde que escribió La Pluma, hizo notar el temple magnífico de su estilo, con rasgos enérgicos y esplendorosos, ¿no? Y esplendorosos. Escribe en prosa y en verso, ¿no? Es otro mérito. No todos escriben bien en ambos géneros, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa trabaja la prosa, no se mete con la poesía, ¿no? No se mete, así que no se preocupen. Si ustedes quieren ser poetas, no van a tener la competencia como la competencia de Vargas Llosa. Bueno, dice, escribe en prosa y en verso con la misma facilidad y con el mismo estilo exuberante y resplandeciente. Punto. Pero en el verso, que él labra y cincela con la pasión de un lapidario, es donde hace vibrar todas las energías estéticas de su espíritu, y donde derrama a raudales los extraños fulgores de su mente. Allí termina la cita valiosa, ¿no? Releer esta
última parte para que tomen nota de ello, de la forma como se hace una semblanza, se traza el perfil. Me parece notable este trabajo del poeta cordobés, ¿no? Que dice, refiriéndose a Lugones, elogiándolo, describiéndolo, dice: escribe en prosa y en verso con la misma facilidad y con el mismo estilo exuberante y resplandeciente. Pero en el verso, ¿no?, hace esta observación específica, que él labra y cincela. Usa por ejemplo el verbo labrar, ¿no? Es un verbo bonito. Nadie lo usa, pobrecito, ¿no? Labrar no es solamente trabajar, se labra en la chacra, ¿no? Sino también en las páginas. Hay que labrar ahí buenos textos, hay que hacer buenos surcos de poesía, como los que hace Carlos Oscar Hahn, en una poesía extraordinaria, y ya tendrán ustedes oportunidad de conocer. Bueno, entonces, pero en el verso, que él labra y cincela con la pasión de un lapidario, es donde hace vibrar, que es importante el verbo vibrar. Tienen ustedes que vibrar cuando estudian, cuando exponen, cuando escriben. Hace vibrar todas las energías estéticas. Imagínense ustedes este concepto, las energías espíritus de su espíritu. Háganse ustedes una especie de autoexamen para saber cómo están sus energías estéticas de su respectivo espíritu. Las mías ahora están muy bien porque estoy leyendo, estoy compartiendo con ustedes conocimientos acerca de este gran autor, y la lectura de sus textos me ha dado una mayor fortaleza, me ha entusiasmado esa exuberancia, esa contundencia, pero al mismo tiempo también la fantasía que maneja, muy sutil. No, es un gran escritor, usa todos los registros líricos, narrativos, dramáticos, además maneja una cultura amplia, ¿no? Y entonces dice, donde hace vibrar todas las energías estéticas de su espíritu y donde derrama a raudales los extraños fulgores de su mente. Ah, qué interesante esta metáfora, los extraños fulgores de su mente. ¿Qué significa fulgores? A ver, alguien de los presentes, quizá el señor Medina, que es siempre tan entusiasta, tan colaborador. ¿Qué significa fulgores? Que es una palabra que creo que ustedes ni yo no usamos mucho, pero hay que, ya que nos hemos encontrado con ella, a ver si alguno de ustedes, a ver, en el diccionario fulgores, señor Medina, quizá quiera intervenir. ¿No lo escuchas? Brillo te está diciendo. Brillo, ¿no? Brillo, claro. Ustedes, gracias, señor Medina, creo que ha sido el señor Medina. Muchas gracias, señor Medina, nuevamente por su colaboración. ¿No ve? El fulgor, el brillo, qué interesante aporte. Así es, hay que trabajar también con el diccionario, ¿no? Maravilloso. Entonces, nuestro autor, este autor al cual le vamos a dedicar algunas páginas, ¿no? Dice, Romagosa habla también de sus ideas avanzadas, y dice de Lugones que, ¿no?, abro comillas de Romagosa, que, comillas, exaltadísimo en todas sus pasiones, exaltadísimo en todas sus pasiones, cerramos comillas, y en todos sus propósitos, comillas, es liberal rojo. Está bonita esa definición. Es liberal rojo, subversivo e incendiario. Miren qué tal personaje con el cual ustedes se podrían haber encontrado en la dimensión desconocida, ¿no? Exaltadísimo también en sus ideas avanzadas. Y dice de Lugones que exaltadísimo en todas sus pasiones y en todos sus propósitos, es liberal rojo, subversivo e incendiario. Señala asimismo la gran admiración del poeta
por Almafuerte, otro autor, ¿no? Almafuerte, del que advierte fuertes influencias en sus versos de entonces. Entonces, Almafuerte, autor argentino, es uno de los maestros, es uno de los que influye en esta trayectoria que hace Lugones para labrar buenos versos, donde haya mucho fulgor, mucho brillo, ¿no? Muy bien, dice, pero es por ese documento que nos da idea de Lugones, de su iniciación literaria. Sabemos también que como contraste con los poetas de su tiempo, no era bohemio. Fíjense, a pesar que era revolucionario, liberal, no era bohemio, ¿no? Y que pertenecía, comillas, a una familia pobre, pero distinguida de esa sociedad, cerramos comillas, y que no había salido nunca de su provincia. Romagosa sostenía en su carta que llegaría a ser pronto uno de los más inspirados y originales poetas de América. Ahí ha faltado en su carta, agreguemos con la que, ¿no? Ese que me he olvidado, que llegaría, en su carta, que llegaría a ser pronto uno de los más inspirados y originales poetas de América. En 1896, ojo, llega pues Lugones a Buenos Aires, en 1896, ojo con la fecha, que la fecha es el año en que se publica Prosas Profanas de Rubén Darío, ¿no? Creo que la presentación se hace en esa famosa librería El Ateneo, que tuve oportunidad de visitar en el viaje en el 2020, un viaje inolvidable. Allí en ese lugar se presentó. Ese año llega Lugones, coincidentemente, ¿no? Con coincidencias, en este caso, gratas de recordar. Entonces, en ese año clave para Rubén Darío, clave para el modernismo, clave para las prosas profanas, en 1896 llega pues Lugones a Buenos Aires. Y es el generoso espíritu de Mariano de Bedia, ¿no? Al que le habían escrito una carta recomendándole, ¿no? Y es el generoso espíritu de Mariano Bedia quien lo introduce en el ambiente literario de la época, caldeado con el advenimiento del modernismo, lógico, que estamos estudiando, ¿no? Cuyo jefe, Rubén Darío, preparaba a la sazón sus libros triunfales, Prosas Profanas y Los Raros, los dos libros, buenos libros que ya hemos tenido oportunidad de leer, algunos pueblos, Prosas Profanas y Los Raros. Seguimos. Dice, Rubén Darío recuerda en su autobiografía el primer encuentro en el Ateneo, ¿no? ¿Ve? En el Ateneo. Con él iría luego, con Jaime Freire, uno de los más... Con él iría ser luego con Jaime Freire uno de los más fuertes pilares de la nueva escuela, ¿no? Allí en ese año se conoce también con Jaime Freire, y Jaime Freire fue un autor boliviano destacado dentro de ese grupo modernista que actuaba en Buenos Aires y que giraba alrededor de la, diríamos, influencia de Rubén Darío. Ese era el ambiente, esa era la atmósfera en ese Buenos Aires de fines del siglo XIX, de una gran ciudad, una cosmópolis, ¿no? Una ciudad en un gran esplendor, donde estaban presentes todos estos personajes, ¿no? Entonces acá vamos a citar, aquí hay una cosita que, bueno,
En todo caso, se comprende lo que hemos leído, y acá vamos a citar a Darío, ¿no? Abro comillas, en uno de los más fuertes pilares de la nueva escuela. Punto. Comillas. Un día apareció Lugones, dice Darío, ¿no? Entre guiones. Un día apareció Lugones, dice Darío, audaz, joven, fuerte y fiero, como un cachorro de hecatónquero, ¿no? Habría que buscar en el diccionario, que viniera de una montaña sagrada, ¿no? De una montaña sagrada. Llegaba de su Córdoba natal, con la seguridad de su triunfo y de su gloria. Nos leyó cosas que nos sedujeron y nos conquistaron, ¿no? Muy bien, entonces a veces ahí está ya Lugones deslumbrando nada menos que a Darío. Imagínense si él era capaz de deslumbrar a Darío, ¿no? Estamos hablando de un poeta, como decía yo desde el comienzo, de gran trascendencia, de gran vuelo, al que hay que conocer más. Al año siguiente publicó Lugones su famoso libro Las montañas del oro. Subrayen eso, por favor, subrayen eso, Las montañas del oro. No tengo yo tampoco ese libro, ¿no? Hay que buscarlo. Bueno, al año siguiente publicó Lugones su famoso libro Las montañas del oro, a propósito del cual Rubén Darío diría después, recordando aquellos tiempos tan caros a su memoria, comillas, estas son palabras de Darío: yo agité palmas y verdes ramos en ese advenimiento, y creí en el que venía, hoy crecido y en la plena y luminosa marcha de su triunfante genio. Esas son las palabras que dijo Darío en homenaje a Leopoldo Lugones, bastante más joven ciertamente. Darío había nacido en 1867 y él había nacido en Lugones en 1874, ¿no? Creo que los separaron, no sé si una década o un poco menos, pero recalco, porque son palabras de Darío, y las palabras de Darío son sagradas, señores. Dice: yo agité palmas y verdes ramos en ese advenimiento, y creí en el que venía, hoy crecido y en la plena y luminosa marcha de su triunfante genio. Después, Lugones ejerció algunos cargos en correos y telégrafos y fungió de inspector de enseñanza secundaria. En 1906 hizo un viaje a Europa, ¿no? Conoció Europa, y visitó Francia, Alemania, Suiza y Noruega. Importantísimo viaje. Imagínense usted todo lo que pudo haber conocido en ese viaje, ¿no? Que es el año 1906. En 1911 hizo su segundo viaje. Ya viajó 2 veces a Europa, ¿no? Y se radicó en París. Fíjese usted ese lujo de él, ¿no? Ese arrojo. Y se radicó en París, donde fundó una revista, nada menos, hasta los primeros meses del año 14, fecha en la que regresó a su patria. Miren ese mérito, llegar a París y fundar una revista, nada menos que en París. Él, un provinciano de Córdoba, pero tan valioso como cualquiera de los escritores franceses, porque a mí los franceses son seres humanos como nosotros, no son genios de ninguna manera.
que ni se la crean, ¿no? Ahora, ¿por qué vuelve el año 14? Porque recuerden ustedes que el año 1914 se inicia la llamada Segunda Guerra Mundial, promovida por las potencias occidentales y que trajo tantas desgracias, tantas muertes. Entonces, claro, él se asustó y se vino, ¿no? En todo caso fue sensato, no tenía por qué quedarse, ya había conocido, ya había hecho de editor de una revista, había seguramente su figura también había repercutido en París, ¿no? En los círculos literarios, etc. Entonces ya había hecho una gran tarea durante esos años. Por eso se dice acá, mientras duró la guerra europea, Lugones se singularizó por su actividad en favor de los aliados, y en tal sentido pronunció numerosos discursos y publicó en la prensa local artículos en defensa de Francia e Inglaterra. ¿Ve? Estuvo en esa segunda. No, esa es la primera, la primera. No, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Disculpen el lapsus. Claro, la Primera Guerra Mundial fue el año 14, ¿no? La segunda comenzó el año 1939, años después, ¿no? Años después. Entonces, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Disculpen el lapsus. Bueno, debe ser la emoción, ¿no? La emoción de estar leyendo sobre nuestro querido Leopoldo Lugones. Mientras duró la guerra europea, esta Primera Guerra Mundial, Lugones se singularizó por su actividad a favor de los aliados y en tal sentido pronunció numerosos discursos y publicó en la prensa local artículos en defensa de Francia e Inglaterra. Nombrado director de la Biblioteca de Maestros, dependiente del Consejo Nacional de Educación, desempeñó ese puesto hasta su muerte. Este dato es importante, esto de que fue nombrado director de la Biblioteca de Maestros, dependiente del Consejo Nacional de Educación, ¿no? Y se desempeñó ese puesto hasta su muerte. Ese dato es importante porque tiene que ver con ese artículo de Oscar Hahn acerca de las relaciones entre Borges y Leopoldo Lugones, ¿no? Entonces, en el libro, Jorge Luis Borges, en su libro El Hacedor, allí le hace una dedicatoria a Leopoldo Lugones, ¿no? Y esa dedicatoria es muy bonita, muy poética, y muestra allí al propio Borges, ¿no? Al propio Borges, ingresando a las salas de esa biblioteca. Seguramente iría o pensaría que podría ver a Lugones allí en su oficina, ¿no? Allí se evoca ese hermoso encuentro que se supone que hubo o no hubo. Eso está por determinarse, por releer eso, pero eso es extraordinario, ¿no? Eso motivó a Borges a hacer esa dedicatoria que Oscar Hahn estudia y que dice que esa dedicatoria, ¿no? Esa dedicatoria de Borges podría también crear el género de las dedicatorias. De hecho, ¿no? Ustedes, por ejemplo, podrían estudiar quizás las dedicatorias que hay en libros importantes, ¿no? Hay dedicatorias célebres. Entonces, esa dedicatoria que hace Borges a Lugones, eso es lo que estudia, lo califica como un nuevo género. Hace un estudio estupendo, un análisis magistral de la prosa de Borges, ¿no? De las metáforas, es decir, extraordinario texto. Vean ustedes que tienen para leer. Luego dice, en 1923 pronunció su célebre ciclo. Ya había terminado la Primera Guerra, ya había terminado, ¿no? Fue
desde el 14 hasta el 19, ¿no? Entonces ya había pasado, pero ojo, 1923 es el año que Vallejo viaja a Europa, ¿no? Fíjense ustedes las diferencias, las vidas diferentes de estos dos grandes escritores. Mientras él estaba, pues, Lugones era una figura pública, notoria, que tenía una tribuna para dar conferencias. Nuestro querido César Vallejo viajaba en un barco de segunda clase, acompañado del sobrino, ¿no? Como se llama, de Julio Gálvez, sobrino de Antenor Orrego, ¿no? Que había tenido esa generosidad de cambiar su boleto para poder viajar acompañado de César Vallejo. Por eso los años, los datos son importantes y llevan a recordar otros hechos y todo se conecta, todo se relaciona, ¿no? Entonces eso es algo, ese año es importante para nosotros, porque es el año además que él publicó Escalas, Vallejo publica Escalas. Yo tengo un libro, lo digo con orgullo, sobre Vallejo, dedicado a estudiar precisamente Escalas, ¿no? Ese libro lo publicó San Marcos, espérese, el año 2002, este libro está publicado, está en la biblioteca, ¿no? Cuando era editor el doctor Camilo Fernández Cosma, pero la edición finalmente la terminó el señor Bayón, ¿no? Porque Fernández Cosma, a cuya generosidad yo resalto, ¿no? Había renunciado, pero ya el libro estaba, y recuerdo que la presentación la hicimos el año 2002 probablemente en el Instituto Porras, ¿no? Y ahí recuerdo que estuvo el maestro Estuardo Núñez, que me honró con su presencia a esa presentación de mi libro, y ahí también estuvo mi querido amigo, creo que él fue uno de los presentadores, el doctor Ricardo González Vigil, eminente crítico literario, de cuya amistad, gran afecto, ¿no? Pues me precio, ¿no? De algo que tengo que preciarme, ¿no? Tengo derecho también. Bueno, en 1923 pronunció su célebre ciclo de conferencias militaristas y antidemocráticas, ojo, que señalaron el comienzo de una evolución de la política argentina en ese sentido. Y esta actitud se repitió al año siguiente, ojo, en la conferencia pronunciada en el Perú, no le decía yo, vino al Perú, a cuyas fiestas del centenario asistió como delegado, se repite ahí como delegado, tachen esa repetición, como delegado de varias instituciones nacionalistas de la Argentina, ¿no? Argentina, ¿no? No le decía yo que él fue cambiando, comenzó siendo, como se dice en forma metafórica, de joven incendiario y de viejo bombero, ¿no? Esa es una expresión popular, ¿no? Que señala que pues mucha gente ha virado desde posiciones de izquierda hacia posiciones de derecha. Yo conozco casos particulares, seguramente ustedes también. Alguno me dio para escribir un breve relato cuando observé ese cambio, ese viraje hacia la derecha de un entrañable y querido amigo, un gran intelectual, un gran pensador. Pero en fin, la vida es así, ¿no? Es un detalle particular que destaco, porque la vida está llena de contradicciones, de cambios, de retrocesos, de avances, ¿no? Además, como dice Borges, y yo siempre lo recuerdo, no olvidemos que el ser humano es dinámico, está constantemente cambiando, y con la memoria viaja al pasado, vuelve al presente, tiene en cuenta las tres dimensiones del tiempo, ¿no? El presente, el pasado y el futuro, a través de las técnicas literarias, la analepsis, la prolepsis,
la pausa descriptiva y una serie de recursos que pone en juego para realizar o un poema, o un cuento, o una novela, o un libro de ensayos, etc., ¿no? Bien, a ver, dice, en 1924 representó a la Argentina en la Comisión de Cooperación Intelectual de la Liga de Naciones, y en 1926 obtuvo el primer premio nacional de literatura, ¿no? Alcanzó ese primer premio nacional de literatura. En febrero de 1938 puso fin a su vida en una isla del Tigre, ¿no? Ya les había anunciado, cuando viajen, pues traten de conocer ese es un río, el Tigre, ¿no? Que va a desembocar el río de la Plata, pero tiene islas, y yo he tenido oportunidad de visitar hasta 2 veces en diferentes tiempos, ¿no? El lugar El Tigre, ¿no? El año 1975, la primera vez, era un joven viajero sanmarquino que se daba el placer, pues yo ya trabajaba en aquellos años, ¿no? Y luego la segunda vez ha sido el año 2020, un año inolvidable en que tuve oportunidad de volver allí al Tigre y recordar que en esa oportunidad, 75, asistí acompañado de un amigo, un querido amigo, hermano peruano, el lingüista Rudy Mostacero, a quien rindo homenaje, que creo que ha vuelto como profesor a San Marcos, ¿no? Un gran abrazo, disculpen este pequeño paréntesis personal. Muy bien, entonces el año 38 puso fin a su vida en una isla del Tigre. La vasta obra de Lugones, publicó en vida más de una treintena de libros, fíjese qué productivo, treintena de libros. La vasta obra de Lugones es abundante y múltiple, aunque alcanzó mayor fuerza y originalidad como poeta, dejó valiosos libros de prosa, cuentos. Acá tienen, el librito que ya les mostré, traten de conseguirlo, es fácil. Les recomiendo la librería que está allí en Petituar, cerca a la avenida Ricardo Palma, ¿no? Letras de América y la edición. Allí tienen para conseguir estos cuentos fantásticos de Leopoldo Lugones. Un libro recomendable para ustedes y del cual estoy disfrutando, ¿no? Muy bien, entonces, por último, dice que, bueno, aunque alcanzó mayor fuerza y originalidad como poeta, dejó valiosos libros de prosa, cuentos, novela, ensayos, etc., y otros que abarcan distintas disciplinas, ¿no? Historia, didáctica, lingüística, filosofía, ciencias. Punto. Por último, queda su producción no reunida en libros, ¿no? Diseminada en diarios y revistas, especialmente en La Nación, ¿no? Muy bien, Las Montañas del Oro, 1897, su libro inicial, Si no se cuentan los mundos, recuerden que había publicado ese libro del cual luego se olvidó, recuerden ese detalle, ¿no? Las Montañas del Oro, su libro inicial, Si no se cuentan los mundos, simple aventura juvenil, fue un libro muy discutido, elogiado y negado a la vez por sus contemporáneos. Abro comillas, libro extraño, abro guión, dice de él José de San Martín en mis profetas locos, ahí se cierra el paréntesis que corresponde
a este José de San Martín, que sin duda no es el Libertador, sino es un homónimo, ¿no? Libro extraño, dice este José de San Martín en Mis Profetas Locos, ¿no? En que los árboles sangran heridos por el tajo de acero de las hachas de acero, ¿no? Y las entrañas de carbón de los montes revientan despedazadas en la fiebre de los rubíes, ¿no? De los rubíes, sí. Ya vamos a acabar. Predomina en él la nota grandiosa, cósmica y de todas las influencias fáciles de rastrear en sus páginas encendidas y a menudo bellísimas, guión Hugo Poe Baudelaire. La del primero es la que predomina, es decir, la influencia de Hugo, de este vigoroso libro, una de cuyas mejores páginas, Aisteria, es de gran belleza, dijo Darío que lo reputaba la mejor de todas sus obras porque, comillas, es donde se expone mayormente su genial potencia creadora, coma, su gran penetración de los misterios del mundo, ¿ya? Y porque hasta sus imperfecciones son como esos informes trozos de roca en donde se ve a los brillos del sol el rico metal que la veta de la mina oculta en su entraña. Queridos jóvenes, nos vamos a quedar acá en la página 35, porque hoy enseguida, después de terminar con ustedes, voy a entrevistarme con 3 estudiantes, así como ustedes, con los que voy a comentar, a dialogar acerca de las tesis que ellos están presentando, así que por eso les pido disculpas, pero bueno, miren ustedes, la ausencia del señor Santos, lamentable, nos ha permitido retomar el curso y estamos ahora, espero, entusiasmado por la obra de Leopoldo Lugones y retomaremos este texto, ¿no? En la siguiente ocasión, la siguiente oportunidad. Muchas gracias nuevamente y disculpen por este adelanto, breve además, ¿no? Porque tengo que preparar, tengo que tomar en cuenta estos aspectos para poder evaluar adecuadamente, pero ya vemos que en todo caso espero haberlos entusiasmado con estas palabras acerca de Leopoldo Lugones y espero que esto avive el interés de ustedes por leerlo, por estudiarlo, por analizarlo, ¿no? Eso es todo. Entonces quedamos en continuar nuestras labores como corresponde, como lo hemos estado haciendo desde el inicio, para lo cual hemos ido presentando avances, lecturas, trabajo, es decir, porque el curso particularmente a mí me resulta muy significativo, espero que ustedes también lo sientan así. Muchas gracias.